Estamos cantando, tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. ¿Creemos eso? Cuando tenemos un deseo en nuestro corazón y Dios hace otra cosa, estamos tan felices porque la última palabra la tiene el Señor. Eso fue más bajito, ¿eh? Espero que cuando cantamos al Señor, cada palabra que estamos repitiendo no sea solamente lo que nuestra vista está leyendo y nuestra mente está reproduciendo con nuestras cuerdas vocales, sino que salga del sentir de nuestro corazón. Señor, tú eres Dios y nosotros estamos sometidos a tu soberanía. Sabemos que todo lo que haces lo haces para nuestro bien, que no te equivocas. Y aunque tu voluntad no coincida con la nuestra, estamos cantando que tú eres nuestro sustento y nuestro creador. Gloria al Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, y vamos a leer 3 versículos, versículos 6 al 8. Libro del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, capítulo 6 y versículos 6 al 8, pero también van a estar los versículos en pantalla. Y escribe el profeta Miqueas, palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta es una buena pregunta para nosotros hoy también. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Probablemente esa ha sido nuestra pregunta por mucho tiempo. ¿Con qué me presentaré delante del Dios Altísimo y lo adoraré? Y probablemente hayamos tenido problemas en encontrar una respuesta certera. Pero en las palabras del profeta Miqueas, este siervo de Dios da la respuesta: oh hombre, y no está hablando del sexo masculino, está hablando de la humanidad. Dios ya te ha declarado lo que es bueno y lo que Él pide de ti. Y esta petición de Dios, para los que queremos llegar delante de Él aceptos y adorarle, incluye hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Obviamente no estamos hablando de la justicia humana y no estamos hablando de la misericordia humana, sino de aquella que sale porque Dios ha derramado de su justicia y de su misericordia sobre cada uno de sus hijos. Y el profeta Miqueas añade: y humillarte ante tu Dios. Y viene muy a tono este último canto con las palabras de Miqueas. La última palabra la tienes tú.
Cuando nos humillamos, exactamente lo que estamos diciendo es: mi voluntad, mi deseo, mi opinión queda relegada a un segundo plano para obedecer tu palabra. Algunos han pensado muchísimas veces que la misericordia y la justicia son opuestas. Incluso pareciera que en la sociedad en que vivimos, quien administra la justicia no es quien administra la misericordia, porque pareciera que hay conflictos de intereses. Pero bíblicamente la justicia de Dios y la misericordia de Dios son complementarias. Ahora todavía resulta un poco complejo entender cómo en el Dios Santo que hace justicia, la misericordia es parte de su carácter también. Pero lo cierto es que cuando nosotros practicamos la misericordia y la justicia que vienen de Dios y que Dios ha puesto en nosotros, Dios mismo es glorificado a través de su iglesia. Esta verdadera justicia, esta verdadera misericordia salen de Dios y reflejan el carácter de Dios. ¿Sabía usted eso? Y Dios en su benevolencia ha derramado sobre usted y sobre mí su justicia y su misericordia. Y cuando nosotros vivimos en consonancia a esas dos grandes cualidades, nosotros estamos reflejando al mundo que nos rodea el carácter de Dios. Dios es glorificado y de alguna manera grandiosa, Dios utiliza todo este proceso para seguir transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. Y no se preocupe, yo lo voy a explicar un poco más, porque es un tema complejo. Cuando Miqueas dice: ¿con qué me presentaré delante del Dios Santo? ¿Qué tengo que hacer para ser un adorador de ese Dios cuyo entendimiento trasciende mi mente? Cuando otros iban delante de los reyes con ofrendas todo el tiempo, o delante de sus dioses con ofrendas, incluso cuando el profeta Miqueas estaba pensando en la demanda de holocaustos y sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué haré? Y espero que cada uno de nosotros en este día tengamos el mismo deseo de ser adoradores genuinos. ¿Sí o no? Y la respuesta está: Dios pide justicia, misericordia y humillarnos delante de Él. ¿Cómo podemos entonces equilibrar la misericordia con la justicia en nuestra vida diaria? O tal vez otra pregunta: ¿por qué ambas cosas son necesarias para reflejar el carácter de Dios? Parecieran incongruentes. La justicia del juez que dictamina eres culpable o no culpable. Y la misericordia bondadosa que se extiende con una oportunidad de perdón y restauración parecerían irreconciliables. Pero ambas características son parte del carácter de Dios. Reflejan su misma esencia. Y el llamado a que su iglesia vivamos bajo ambas cualidades va a hacer que el mundo vea el carácter de Dios a través de nosotros. Por eso he titulado a este sermón: glorificando a Dios a través de la justicia y la misericordia. Oremos. Padre, te bendecimos en esta mañana. Nos hemos regocijado en tu presencia.
Hemos adorado tu nombre y hemos cantado a ti que tú eres nuestro Dios, nuestro sustentador, el que tiene la última palabra. Tu palabra está expuesta delante de nosotros y nos declaramos una vez más insuficientes e incapaces de extraer de tu palabra la más mínima enseñanza o bendición si tu Espíritu Santo no nos guía. Y rogamos que en la reverencia de nuestras almas delante de ti, te complazcas en hablarnos a través de tu siervo. No queremos escuchar palabras de humana sabiduría, sino la que sale de ti para tocar las fibras más hondas de nuestros corazones y hablarnos. Que podamos salir de aquí en esta mañana expresando para gloria tuya: Dios me ha hablado. Por Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de la naturaleza de nuestro Dios, tenemos que hablar de ambas cosas, de la misericordia y de la justicia. Y he tratado de ilustrar en diferentes momentos ambas cosas, porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios no quería tener que condenar ni destruir a la pareja que con tanto amor había hecho. Sin embargo, el Dios perfectamente santo, totalmente justo, había sido ofendido. De manera tal que la ofensa que Adán y Eva habían cometido, y en Adán y Eva todos nosotros, porque una vez que el pecado entró, se fue llevando de generación en generación, y cada uno pecamos también contra Dios. Esa ofensa, ese pecado tenía esa grave falta contra Dios. Tenía que ser pagada. Pero había un problema. Ni enviando a Adán y Eva a la condenación eterna, podrían pagar con su sacrificio la ofensa que habían hecho a Dios. ¿Entendemos eso? Que no hay una manera posible que ninguno de nosotros podamos pagar la ofensa horrible a Dios. Podríamos ser condenados por el Dios justo, pero jamás podríamos subsanar ni con una eternidad la ofensa al Dios perfectamente santo y justo. Pero ese mismo Dios era el Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, que no quería destruir ni condenar a Adán y Eva. Y aunque en su amor y su misericordia no quería hacerlo, en su justicia estaba demandando que el pecado fuera pagado. Por eso alguien dice, es irreconciliable. Pero nuestro Dios es Dios. Y reconcilió en sí mismo lo que parecía para otros irreconciliable. Así que Dios en su amor y en su misericordia tomó a su Hijo Jesucristo y lo envió hace 2 milenios a nacer en el pesebre, vivir 33 años y medio como hombre en perfecta santidad e ir a la cruz entonces como el único capaz de llevar toda la culpa de nuestro pecado sobre él y satisfacer la demanda de la justicia divina. Y punto, Dios arregló el problema. De manera tal que cuando hablamos de Dios, para entender su carácter, tenemos que entender ambas cosas.
Algunas personas que hablan todo el tiempo de la misericordia y del amor de Dios pretendieran hablar como si Dios hiciera caso omiso a nuestros pecados, lo cual nunca va a suceder. Y no crea que usted es la excepción, no hay excepción. El pecado ofende a Dios y va contra el propio carácter de Dios, contra la esencia de Dios. Sencillamente, ojalá esto no se entienda mal lo que voy a decir, Dios no puede pasar por alto el pecado. Algunas personas dicen, lo que Dios no puede hacer, Dios no puede aceptar el pecado. Pero por otra parte, quienes pretenden hablar solamente de la justicia de Dios, parecieran poner a Dios como el rey Tritón. ¿Sabe el rey Tritón? ¿No sabe eso? ¿De la sirenita? Tiene el tridente y tum, 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 tum. El Dios que impone la justicia sin misericordia. Un entendimiento cierto del Dios de los cielos que nos redimió es entender el equilibrio entre justicia y misericordia. ¿Es Dios justo y misericordioso? Perfectamente justo, perfectamente misericordioso. Y el Salmo 89, versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Un poquito complejo de entender, ¿verdad? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. El Salmo 103, y ahora el versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Todo el tiempo, ambas cualidades van de la mano, mostrándonos el carácter intrínseco de Dios. Y ahora quiero que todos miremos Jeremías 9:24. Porque acabamos de cantar, la última palabra la tienes tú. Y si alguien tiene duda diciendo, ¿cómo es posible que Dios sea justo y a la misma vez misericordioso? Aquí están las palabras de Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice Dios, en entenderme y conocerme. Paremos ahí. Voy a esperar que los que están buscando lo tengan ese versículo a mano, aunque está en pantalla también. Jeremías 9:24 está en pantalla. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Otra vez, ¿qué está diciendo Jeremías como palabra de Dios? La alabanza que pudiéramos tener de nosotros mismos es en entender y conocer a Dios. ¿Y quién es Dios? Él mismo dice, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Está dicho de la manera más bonita, más respetuosa. Los latinos lo diríamos de otra forma, ¿verdad? Si te gusta, bien, dice Dios. Si no te gusta, me tienes sin cuidado. Así soy yo. Que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra como yo quiero. Y no es una justicia arbitraria, ni una misericordia arbitraria, sino absolutamente perfectas.
Y quiero dejar claro que no hay manera que la justicia de Dios pueda quedar comprometida. ¿Hay jueces corruptos en esta tierra, sí o no? ¿Y fiscales corruptos? ¿Y abogados corruptos? Perdónenme los abogados. Hay abogados defendiendo un caso que saben que es cierto, pero quieren demostrar en la corte que no es cierto. Ellos saben que su defendido es culpable, pero quieren demostrar en la corte que es inocente. No va a pasar así con Dios. La justicia de Dios no puede comprometerse. Y aunque otros quieran decir lo que quieran decir, no hay manera que nadie vaya a comprometer la justicia de Dios. Sin embargo, su misericordia es abundante sin límites. Veamos un ejemplo bíblico. Y pensemos por un instante en la cruz de Cristo. ¿Se comprometió la justicia de Dios en la cruz de Cristo? ¿Se cambió, se negoció? En la cruz, Dios satisfizo la demanda de justicia divina. Y esto es lo que la Biblia misma le llama propiciación. Es una palabra extrañísima. Y de verdad yo no he encontrado un sinónimo adecuado para esa palabra, pero es propiciar, es satisfacer la demanda de la justicia divina. Toda la humanidad ha pecado y merece estar apartada de mí para siempre, dijo Dios. Y Cristo vino para pagar la tremenda ofensa de todos nuestros pecados juntos. Y por eso clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufriendo sobre sí mismo la ira de Dios, por la cual había clamado la noche antes, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quería Cristo evitar la cruz? Absolutamente no. Pero le tenía mucho temor a la ira del Padre. Y en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados, el Padre los puso sobre Jesucristo. No había manera que su justicia cambiara. Al que no conoció pecado, dijo el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado. O el profeta Isaías en el Antiguo Testamento dijo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que en la cruz del Calvario nuestro pecado fue pagado sobre los hombros de Cristo. Sin embargo, ¿cómo vemos la misericordia de Dios ahí? Y es que precisamente por el acto más horrible que ha existido y existirá jamás, la muerte del Hijo de Dios, el Señor extendió su misericordia sobre usted y sobre mí. Y la justicia perfecta de Cristo nos fue imputada a nosotros. ¿Qué clase de intercambio más disparejo? Todo mi pecado fue sobre Cristo, toda su justicia fue sobre mí. Todos nuestros pecados, el suyo, el de todos, fueron sobre Cristo y la justicia de Cristo fue sobre usted también. Cuando el rey David pecó, ¿recuerdan la historia de Betsabé? El embarazo, perdió el bebé, se murió. O sea, nació pero falleció. David se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Pero experimentó la justicia de Dios. Y Dios le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Es durísimo. Y no era culpa de Dios. Era la consecuencia de lo que David había hecho. Sin embargo, Dios perdonó a David.
Dios restauró a David. ¿Lo cree? Y de ahí en adelante se siguió hablando del rey David, al igual que se había hablado con anterioridad, el hombre conforme, ¿recuerda? El hombre conforme al deseo del corazón de Dios. Aunque para siempre quedó una coletilla, excepto el pecado contra Urías Eteo. En el perdón de Dios. Y quiero que si hay alguien confundido en esta mañana, salga de aquí claro o clara. En el perdón de Dios hay restauración. Sufrimos la justicia de Dios, nos arrepentimos, nos quebranta Dios delante de Él, pero en su perdón hay misericordia y restauración. Hay un caso único en el Antiguo Testamento de alguien que se atrevió a pedirle a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Recuerdan eso? Está en un contexto complejo. Moisés había ido al monte Sinaí, Dios le había dado los 10 mandamientos en las tablas de piedra por delante y por detrás. Y cuando Moisés baja del monte Sinaí, había una adoración idolátrica en la nación entera, capitaneada por Aarón. Y Moisés, en esa ira santa contra el pecado que ofende a Dios, rompió las tablas, molió el becerro de oro, lo echó en las aguas y obligó a todo el pueblo a tomarse el agua. Y lo llevó a una actitud de arrepentimiento. Pero dice Moisés, yo tuve que ir delante de Dios a rogar otra vez. Ten misericordia. Y la manera que la Biblia enseña eso es una manera bien dura, como una querella de Moisés frente a Dios. Y Dios diciendo a Moisés, apártate y los voy a fulminar. Y Moisés, sin moverse, diciendo, borra mi nombre del libro, pero perdónalos a ellos. Y Dios estaba diciendo, Moisés, quítate. No era cuestión de que Dios tuviera que pedirle permiso, pero está hablando con el hombre que Él llamó. Voy a hacer de ti una mejor nación, de tus hijos. Bórrame del libro, pero por favor, perdónalo. ¿Entendemos ese contexto? En ese encuentro con Dios, estamos hablando ahora, y quizás ustedes quieran ir a su Biblia conmigo, del capítulo 33. Y Moisés está hablando con Dios diciéndole, ten misericordia de este pueblo. Siempre admiro la vida de Moisés porque en el momento donde tenía que ser templado contra el pecado lo era, pero en el momento que tenía que ser intercesor por un pueblo que había querido hasta apedrearlo, lo hacía delante de Dios. En el versículo 18 de Éxodo capítulo 33, estas son las palabras de Moisés. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, mire lo que Dios dice. No perdamos de vista cada palabra de este texto para poder entender el que viene. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Moisés, esto es complejo para mí entenderlo, porque Moisés no estaba hablando con Dios, mirándole la cara a Dios.
Aunque el texto dice de alguna manera que Moisés estaba viendo la cara de Dios, Moisés no estaba viendo a Dios. Solamente estaba viendo los destellos de Dios. Y eso bastó para que su rostro, y parece que duró mucho tiempo, no sabemos hasta cuándo, tenía una luz que molestaba a la gente. Es como que lo cargó, pero lo cargó bien. Y lo digo con todo respeto. Tenía que taparse con un velo cuando hablaba con el pueblo. Solamente se quitaba el velo cuando hablaba con Dios. Pero no había visto la cara de Dios. Y Dios le dice, yo voy a pasar delante de ti y voy a proclamar mi nombre. Y mire esta palabra preciosa, el Dios que tiene la última palabra, el Dios que lo hace como Él quiere. Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Esto yo digo que Dios le está diciendo a Moisés, esto es como yo quiera, no sigas. Dijo más. Por eso dije que Moisés nunca vio el rostro de Dios. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, me encanta este versículo, he aquí un lugar junto a mí. Wow. Y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Porque te mato, Moisés, si te dejo ver mi rostro. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Miró las espaldas y mira lo que pasó. Yo creo que Moisés no entendió eso. Muéstrame tu gloria. No tenía idea de lo que estaba pidiendo. Anoche estaba yo meditando en este texto y lloré mucho, pensando en el impacto de la gloria de Dios. Es el Dios santo, 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 perfectamente santo, indescriptiblemente para nosotros santo. Dejemos el texto ahí, vayamos al capítulo 34. Y en el capítulo 34, versículo 6. Recuerdan, Moisés pidió ver la gloria de Dios. Y Dios le dijo, yo voy a pasar delante de ti y voy a decir mi nombre. Y tal vez Moisés pensó que Dios iba a decir, Éxodo 3, yo soy el que soy. Pero eso no fue lo que Dios dijo aquí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios estaba pasando por ahí. Dios estaba diciendo su nombre. Y ese es el texto que en el versículo 10 Dios dice, yo estoy renovando mi pacto con Israel. Y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra.
Moisés pidió ver la gloria de Dios y esta fue la respuesta de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Porque podemos tener una idea que la gloria de Dios es la vestimenta de Dios. O la gloria de Dios es el brillo de Dios. No, la gloria de Dios es el carácter de Dios, la hermosura de Dios en su carácter, en su naturaleza, en su manera de relacionarse con las demás criaturas. Ahora es interesante que Dios no le dio a Moisés, cuando le pidió ver su gloria, no le dio a Moisés una visión de su poder y de su majestad, sino le dio una visión de su carácter, especialmente en su misericordia y su justicia. La gloria de Dios tiene que ver con más, con su gracia, con su compasión, con su fidelidad, con su perdón. Pero aquí el texto está resaltando la justicia y la misericordia. Yo soy, dice Dios, misericordioso y piadoso, pero también soy el Dios que no dará por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. La justicia de Dios nunca va a quedar comprometida. Y yo no estoy tratando de predicar un sermón de terror, porque estoy hablando del Dios misericordioso, pero hay una sola manera de disfrutar de eso y es corriendo a los pies de Cristo todo el tiempo. Todos nosotros nos beneficiamos de la justicia y la misericordia de Dios. Y podemos decidir, por su gracia, responder a esa justicia y esa misericordia que Dios ha depositado en nosotros y darle gloria cuando nuestro carácter como cristiano se asemeja al carácter de Dios. ¿Repito la idea? Cuando Dios revela su carácter, lo hace exactamente para que nosotros entendamos que ahí tenemos el modelo a seguir. Y los recursos, porque no estamos hablando de la misericordia nuestra ni de la justicia nuestra, sino de esos mismos recursos que Dios nos ha dado en Cristo. Cómo vivir en consonancia con la justicia que Dios nos ha dado, con la misericordia que Dios nos ha dado, de tal manera que nosotros seamos un reflejo del carácter de Dios. Cómo vivir, en otras palabras, de acuerdo con los principios de Dios, con la rectitud de Dios en sus relaciones y en sus decisiones. Por eso el sabio Salomón en el Proverbio 21 y el versículo 3 escribió: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. ¿Cómo vivir reflejando en nuestro carácter la integridad de la justicia que viene de Dios? Y aquí se está viendo muy bonito esto en un servicio, ¿verdad? Todos decimos amén y gloria a Dios, aleluya. Pero cuando salimos a la calle, eso no es lo que se está viviendo, ¿verdad? Una sociedad que es truculenta. ¿Y sabes qué? Tenemos la presión social de ser truculentos también. ¿Usted nunca se ha descubierto siendo truculento? ¿Sí o no? No mienta. Va a ser más truculento todavía hoy. Y todavía alguien me dice: pastor, es que esas son las mentiritas blancas que hay que decir. En la Biblia mía no dice eso. Pero no son tan blancas, ¿verdad? Le miente a tu jefe, le miente a tu maestro, le miente al IRS, le miente al otro. ¿Cómo reflejamos el carácter de Dios en la justicia? Pero ¿cómo lo reflejamos en la misericordia?
Esa misericordia que tiene que ver con una disposición del corazón, como la disposición del corazón de Dios, hacia el perdón, hacia el amor, hacia la compasión de los demás, especialmente hacia aquellos que no se lo merecen. Y alguien dice, pastor, pero ¿de verdad no se lo merece? ¿Y qué no? ¿Me puede explicar qué nos merecíamos usted y yo para la misericordia de Dios? Necesitamos un balance. Es muy común, y esta es la razón principal por la que estoy hablando de este tema hoy, lo que voy a decir. Es muy común escuchar en la iglesia de Jesucristo el tema de la misericordia. Cómo hacer misericordia con otros, cómo ayudar a otros, cómo suplir para otros, cómo estar al tanto de las necesidades de otros, cómo hacer caridad con otros, cómo tener misericordia con otros. Y no está mal. Aunque sabemos que no podemos actuar por la misericordia humana, sino por la misericordia que Dios nos ha compartido. Pero hay un componente en esta fórmula que falta todavía y tiene que ver con vivir con un carácter cristiano que haga brillar la justicia de Dios. Y no estoy hablando solamente de la justicia de Dios que nos fue imputada, la justicia de Cristo que fue sobre nosotros. Obviamente es grandioso el mensaje del Evangelio, eso es correcto. Pero estoy hablando de una justicia en acción de tal manera que Dios sea glorificado. Cuando la Biblia nos habla de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hay una broma muy pesada que a veces pensaba en hacerla, pero tengo miedo de los resultados. Y es que hablar con alguien que entrara ahí y dijera de pronto fuego. A ver cuántos dejamos que los otros salgan primero. ¿Sabe que cuando Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, estaba una vez en un local cerrado, miles de personas, alguien por boicotear el culto dijo fuego? Y todo el que se cayó le pasaron por arriba. Ese día hubo varios muertos en la congregación, pisoteados por los demás, en un servicio de adoración. La Biblia nos habla de un énfasis en la vida y es más difícil que la misericordia, demostrando la justicia de Dios. Cómo defender al pobre, a la viuda, a los huérfanos, a los sin recursos, a los marginados, a los no escuchados, a los silenciados. No, eso no nos gusta hacerlo. Mejor cogemos una despensa de comida y la damos a alguien, o sacamos un billete de nuestra cartera y lo damos, pero meternos en esos líos, no, ¿verdad? La iglesia somos llamados a eso. A hacer un poco más que la misericordia. Y enfocar la justicia de Dios en otros. Es común para esta sociedad pasarle por encima a los demás. Pero el Evangelio tiene un mensaje totalmente diferente. ¿Recuerdan ese texto de Cristo en Mateo 25? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Estoy diciendo el versículo 35, Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Y la gente, ¿pero cuándo, Señor? ¿Cuándo pasó eso que yo no me acuerdo? Y el Señor dice, versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ambas cosas son un requerimiento de Dios para la vida del cristiano, para reflejar su carácter. Mire, cuando alguien quiere ejercer la justicia todo el tiempo sin misericordia, ¿saben qué termina eso? ¿Tiene una palabra para eso?
Justicia sin misericordia es legalismo. Pero cuando alguien quiere ejercer misericordia sin justicia, ¿sabe cómo se llama eso? Liberalidad, permisividad. Y qué terrible es cuando tenemos los dos extremos. Tenemos el hombre o la mujer de la vara todo el tiempo para dar palo, como el juez, con el martillo en la mano. O tenemos el otro que quiere aceptarlo todo, pasarlo todo por alto. No importa. Y las dos posiciones pecan contra Dios. Cuando Jesucristo habla a los fariseos en Mateo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. No se me ocurre cómo pesaban todas esas cosas tan chiquitas. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No está diciendo que las otras cosas no las hagamos, pero ¿cómo manifestamos justicia y misericordia? ¿No es vivir tolerante con el pecado? Si toleramos el pecado, no estamos manifestando la justicia de Dios. Pero si somos los cristianos del látigo en la mano todo el tiempo, y algunos le añaden la lupa de Sherlock Holmes, para estar buscando ahí. ¿Usted nunca se ha descubierto criticando a los demás? Y te resulta difícil encontrar la positividad de tu hermano. Porque ya lo único que ve es todo lo malo. Cuando Pablo decía a los filipenses: doy gracias cada vez que me acuerdo de vosotros. Ese texto, desde que yo era jovencito, siempre me ha lacerado en la mente, porque para dar gracias por mis hermanos tengo que pensar en las cosas por las que tengo que dar gracias. Entonces me obliga a pensar cuáles son las cualidades positivas. Mi padre me contaba de un pastor, no tengo todos los detalles, mi padre ya está en el cielo, que siempre hablaba bien de todo. Y a algunas personas les molestó, porque él siempre hablaba bien de todo. Y pasaron un día por donde había un perro muerto de varios días. Y tenía mucha fetidez ya, ¿no? Intencionalmente invitaron al pastor para ir con ellos a un sitio, y pasaron por ahí. Y cuando todo el mundo llegó, todo el mundo se tapó la nariz y empezó a hablar de lo feo que era todo. Y el pastor se quedó mirando y dice: pero mira qué dientes más lindos tenían. ¿Cómo practicamos justicia y misericordia? No puede ser el que está con el látigo todo el tiempo, pero tampoco puede ser el tolerante para el cual el pecado no importa. Dios alcanzó con su justicia a David, pero lo restauró con su misericordia. Alcanzó con su justicia a Pedro. ¿Recuerdan? Después de uno y otro encuentro con el Señor, Pedro se fue a pescar. Allá fue el Señor. Y las palabras que le dijo fueron tan fuertes que ya Pedro cambió su semblante y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Para mí fue grandioso. Porque 10 días después que Cristo se fue a los cielos, hubo una fiesta célebre que quedó en la historia para siempre. En la fiesta de Pentecostés, Dios inauguró la iglesia. ¿Se acuerdan? No los voy a meter a ustedes en este rollo. Si yo hubiera tenido que decidir quién predicaba ese día, 99% que yo no se lo hubiera dado a Pedro. Este sinvergüenza que negó al Señor 3 veces, maldijo. Pedro mismo no hubiera tomado la responsabilidad. Bueno, mejor se lo dan a Mateo,
que era un contador público, está más entrenado, tiene más preparación? ¿O por qué no se lo dan a Juan, que es el discípulo amado? Pedro. ¿Sabe que Pedro era casi analfabeto? Y cuando Pedro predica, 3,000 personas se convierten. Y eso te dice que junto con la justicia de Dios estaba su misericordia. Somos tan dados a señalar a otros. Nos vamos en un extremo a la justicia sin misericordia y en otro a la misericordia sin justicia. Esos no son los principios del Evangelio. Cuando tratamos a los demás con honestidad y equidad, pero a la misma vez somos abiertos a la misericordia y ofrecemos el perdón y la comprensión, eso glorifica a Dios. No tenemos que transar, no tenemos que comprometer nuestro carácter cristiano justo, pero no tenemos que ofender, no tenemos que marginar. Cuando tomamos decisiones que reflejan el carácter de Dios y equilibramos justicia con misericordia. Voy a poner un ejemplo. Pensemos en una situación en el trabajo, o una situación en la familia, o una situación en la iglesia cuando alguien falla. ¿Qué hacemos? ¿Corregimos o no corregimos? Ahora, los que se van aquí a la balanza aquí dicen, no, pobrecito, pasen la mano, ora y punto. ¿Es eso la postura bíblica? Ahora viene el de la vara y dice, dale 150 azotes y mándalo para afuera. Estoy haciendo esto un poco risible, pero es más serio que esto. La postura bíblica es cuando podemos corregir en amor y aplicar la justicia de Dios, e inmediatamente mostramos paciencia y apoyo en la restauración. Y esa es la misericordia. Cuenta una anécdota de un padre que le dijo a un hijo, si vuelves a cometer la misma falta, te tienes que ir a dormir al sótano. Y el niño lo volvió a cometer y el papá le dijo, te tienes que ir a dormir al sótano, a un sótano oscuro. Y el niño, no papá, yo no lo voy a hacer más. No. Después de una y otra vez, este fue el veredicto final y lo incumpliste. Así que llevaron al niño al sótano, lo acostaron en una cama, apagaron la luz. El niño estaba llorando, pero unos minutos más tarde se sintieron unos pasos en la escalera. Y su papá estaba bajando con su colchón y dijo, no te voy a sacar de aquí, pero vengo a dormir contigo. ¿Podemos hacer eso? Podemos mirar la visión de reflejar el carácter de Dios, que tengo misericordia de quien quiera tener misericordia, que tengo clemencia de quien quiera tener clemencia, Moisés. Y que mi gloria consiste, mi carácter consiste en justicia y misericordia. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, estaba hablando de una situación embarazosa y hay un pasaje muy triste que Pablo les dice en Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Como iglesia del Señor estamos llamados a vivir y practicar el Evangelio con la justicia de Dios, sin que falte la misericordia de Dios. Y Pablo dice, esa es la vida cristiana. Esa es la manera que reflejamos el carácter de Dios.
Esa es la manera que nosotros brillamos al mundo quién es Dios. Porque esa manera no se parece en nada a lo que el mundo vive. Solamente nacidos de nuevo por la sangre de Cristo podemos vivir de esa manera. Cuando evangelizamos, algunos evangelizan de una manera tan cruel y hacen sentir tan mal a la persona por todo su pecado. Ahora, tenemos que dejar clara la verdad que somos pecadores, ¿sí o no? Claro. Solamente cuando comprendo que soy un pecador, comprendo la necesidad que tengo de una solución. Y esa solución es Cristo. Pero yo digo, tenemos que mostrar que Dios es justo y que nuestro pecado ofende a Dios, pero entrar automáticamente con la solución de Dios, con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios, con la oportunidad que tenemos en Cristo, justicia y misericordia. Y cuando vivimos de esa manera, vamos a reflejar el carácter de Dios. Por eso Cristo en Mateo 5 dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué va a ver el mundo? Nuestras acciones. Si nuestras acciones son en consonancia con lo que predicamos, el mundo se va a dar cuenta. Y muchas veces la manera más impactante que vamos a tener sobre otros es cómo reflejamos el carácter de Dios a través de nuestras vidas. Tengo una amiga que pone en su estado de Facebook, en su estado de WhatsApp, esta frase, no se la he copiado porque es de ella, o por lo menos no la he visto en ninguna otra parte. Diga lo que diga, eres lo que haces. Lo repito. Digas lo que digas, eres lo que haces. Y me encanta esa frase. El equilibrio entre la vida, en la vida cristiana, entre la misericordia y la justicia, es sencillamente vivir una vida coherente con el Evangelio. Dios va a ser glorificado, Él va a ser reconocido como el Dios digno de ser seguido y adorado. Así que justicia y misericordia no son solamente necesarios en nuestra vida como creyentes, sino que son la manera en que nosotros podemos reflejar el carácter de Dios. ¿Lo estamos haciendo? No aquí. No quiero que nos evaluemos aquí. Cuando salimos afuera, ¿lo estamos haciendo? Y cuando yo me autoevalúo, yo encuentro las muchas veces que no lo estoy haciendo. Un acto tan sencillo como el tráfico de carretera. Y quien me corrige o a quien Dios usa es a mi esposa. ¿Lo ha hecho usted? ¿Cómo reflejo la justicia y la misericordia de Dios? Tengo un par de amigos, pastores los dos, de muchos años. Uno invitó al otro, no voy a decir ni lugares, no quiero complicar esta historia por la cámara. Uno invita al otro y andan en el van de la iglesia. Y mientras van en el van de la iglesia, que tiene el logotipo de la iglesia por fuera, y tiene todo un mensaje, llegan a un four-way. Y la persona que no le tocaba, se lanzó. Y este pastor amigo mío, como mi hermano, baja el cristal y le dice, oye, es uno y uno. Y el otro le decía, por favor, acuérdate que andamos en el carro de la iglesia.
Y yo estaba disfrutando la conversación con ellos, riéndome. Porque el que iba de pasajero hizo la historia delante de otro, pero después nos fuimos aparte y me cuentan todo lo que había pasado ese día. Nos autoevaluamos nosotros a ver cómo nuestros actos muestran la justicia y la misericordia de Dios como su carácter y glorifican su nombre. Deberíamos pedirle a Dios que nos diera oportunidades en nuestras relaciones personales, en nuestras decisiones y aun cuando evangelizamos a otros para manifestar su carácter. Y les advierto, no hay manera de lograrlo en las fuerzas humanas. No hay manera. En nuestras fuerzas siempre fallamos. Solamente pidiéndole a Dios que nos ayude. Que Él nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre, hemos sido desafiados por tu palabra. Quizás como Moisés estamos muchas veces pidiendo, muéstranos tu gloria. Y tal vez hemos pensado muchas veces que la mejor manera de vivir la vida cristiana es en un servicio de adoración, cantando a ti, gozándonos contigo. Como Pedro dijo, qué bueno hacer 3 enramadas aquí y quedarnos para siempre. Pero tú le demostraste a Moisés que tu gloria tiene que ver con tu carácter. Y si nosotros queremos darte gloria a ti, tenemos que vivir reflejando tu carácter. Estamos escuchando ahora mismo la melodía de Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para seguirte, para servirte. Tú nos has redimido, Señor, por la sangre de Cristo. Y estamos aquí por esa razón. Pero la buena pregunta para nosotros es si como mensajeros tuyos en esta ciudad de Jacksonville estamos reflejando tu carácter. Padre del cielo, ayúdanos en la evaluación personal de cada uno de nosotros. Queremos, Señor, reflejar tu carácter. Y sabemos cuán difícil es esta tarea. Pero, Señor, aunque nosotros no podemos, confiamos en las fuerzas tuyas, en el poder tuyo. Y rogamos humildemente que nos ayudes como iglesia en Ashland a vivir de una manera tal que tú seas reconocido a través de nuestras vidas por los que nos ven. Y otros puedan glorificar tu nombre, exaltarte a ti como el Dios digno de toda gloria. A ti nos encomendamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.